Día 56. Dos naciones bajo Dios. Primero, división del norte y el sur. El reino se desintegró después de Salomón. De hecho, el mismo rey sabio había sembrado las semillas de su destrucción. Siempre hubo un lado oscuro en la sabiduría de Salomón, su insaciable apetito por la riqueza, el poder y las mujeres. Salomón grabó en exceso a las tribus israelitas para financiar sus grandes proyectos de construcción y la formación de un ejército enorme. Leer Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 12. A él llegaban 666 talentos de oro cada año. Leer Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Es interesante notar que 666 es el número de la bestia del mal. En el último libro de la Biblia, lo que adiciona es que se necesita sabiduría para comprender lo que esto significa. Leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Tal como sucedía con su padre David, Salomón también tenía una debilidad por las mujeres. Recordemos que Salomón nació de Betsabé, la esposa que David tomó después de haber cometido adulterio con ella y haber hecho matar a su esposo para cubrir su pecado. Leer 2 de Samuel, capítulos 11, 12, versículo 25. La lujuria de Salomón eclipsó la de su padre por mucho. Aunque la ley de Dios prohibía los matrimonios mixtos con no israelitas, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. La escritura dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. Leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam rechazó las súplicas de las tribus que disminuyera su carga tributaria. Ellas se rebelaron. 10 de las 12 tribus, lideradas por Jeroboam, se separaron y establecieron el reino del norte, dejando a Roboam reinando sobre dos pequeñas tribus, Judá y Benjamín en el sur. La fractura del reino davídico es un hecho crucial que debemos tener en mente conforme leamos el resto de la Biblia, especialmente los profetas. A partir de este punto, cuando leamos acerca de Israel, pensemos en el reino del norte. Las 10 tribus que se separaron bajo Jeroboam, algunas a veces se referían a Israel o al reino del norte como Efraín o Samaria o José. Y cuando leamos acerca de Judá o Benjamín o la casa de David, pensemos en el reino del sur, las 2 tribus que continuaron su adoración en Jerusalén. También leeremos la frase todo Israel, especialmente en Crónicas. Leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 6 y 8, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, capítulo 18, versículo 6. Esto se refiere al reino como Dios lo estableció y lo pensó. Antes de la división de Roboam, el reino de David, que Dios promete a él, restablecerá algún día. Entonces la Escritura nos dice, Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Leer Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19. Eso significa que debido a la cisma de Jeroboam, las 10 tribus del reino del norte, Israel, se acercaron en ellos, los mismos de la alianza de Dios con David. La alianza por medio de la cual el hijo de David sería rey de todo Israel por todos los tiempos, y todo Israel debía rendir culto en el santuario central de Jerusalén. La alianza con David no justificó el comportamiento vergonzoso y cruel de Salomón. La alianza de Dios nunca tuvo la intención de poner el reino davídico por encima de la ley de Moisés. David le explicó esto a Salomón.
Leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 4, capítulo 8, versículo 25, capítulo 9, versículos 4 y 5. Salmos 132, versículo 12. La promesa de Dios no era un cheque en blanco. Si Salomón o cualquier rey davídico violaban la ley de Dios, sería castigado, aunque su reino no fuera aniquilado. Leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14 y 15. Siempre fiel a su palabra, Dios castigó a Salomón, permitiendo la rebelión de Jeroboam. Leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 31 al 39. Las tribus del norte, casi de inmediato, cayeron en apostasía. Jeroboam construye altares a los dioses paganos en Betel y Dan. Inclusive, realiza de nuevo el gran pecado del incidente del becerro de oro. Leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 29. Éxodo, capítulo 32, versículo 4.